It was really frightening. Well, it's probably the most frightening, but I've never been back actually. Oh, yeah, we just never go to any enough houses again. Durante su gira por Asia, los Beatles sufrieron la peor experiencia de su carrera al querer ser linchados por todo un país. Hoy veremos el día que casi linchan a los Beatles en Filipinas. Mi nombre es Eduardo Rivas y bienvenidos a un video más por una persona más, un canal sin presupuesto y donde sin darme cuenta solo hablo de puras desgracias. Comenzamos. Para comenzar esta historia nos remontaremos al año de 1966, cuando la Beatlemanía estaba en su punto más alto, y la banda no dejaba de dar giras por todo el mundo, menos Latinoamérica. Venían cerrando una gira por Asia. Su último concierto en Japón había sido todo un éxito, y los 4 integrantes de la banda quedaron maravillados por el país. Por lo cual, tomaron rumbo a su último concierto ahora en Manila, Filipinas. Ellos decían, total, son asiáticos y se parecen a los japoneses, ¿qué puede salir mal? Al llegar al aeropuerto de Manila, como de costumbre fueron recibidos por miles de fans y una escolta usada por los más altos mandos del gobierno. Pero al llegar ahí, George Harrison, usando sus poderes espirituales budistas, sentía una mala vibra. Algo en su corazón le decía que estaban en problemas. Y quizás era que tenían una maleta llena de marihuana. La escolta subieron a los Beatles al coche sin darles la oportunidad de recoger sus maletas, causando nerviosismo en la banda, los cuales ya se veían arrestados y procesados por narcomenudeo. I was thinking, God, this is it. We're gonna get busted. Pero el héroe de esta historia es su tour manager Neil Aspinall, quien, aprovechando la confusión del momento, aprovechó para meter las maletas en la cajuela de la limusina donde estaba la banda. While the confusion was going on and all that, I just sort of put them in the boot of the limo I was going to be in, and just said, take me to where you've taken the Beatles. Los Beatles fueron todo el camino tensos, sin saber si registrarían sus maletas. Y se sentían desprotegidos, ya que era la primera vez que viajaban separados de su manager y administración. La limusina los llevó al puerto de Manila, donde abordaron una lancha que los conduciría a su hotel. Pasadas las horas y este amargo trago, la banda se dirigió al estadio de fútbol Rizal Memorial, donde brindarían su concierto. El problema es que Brian Epstein había hecho un acuerdo para tocar máximo frente a 5,000 personas, y en el estadio habían cientos de miles. Al finalizar el día, los Beatles brindaron 2 conciertos, uno frente a 50,000 personas y otro frente a 30,000, dando un total de 80,000 asistentes en una sola noche, cifra récord en todo el historial de conciertos de la banda. En esas épocas, el país filipino estaba gobernado por el régimen dictatorial de Ferdinand Marcos, quien junto a su esposa Madame Imelda Marcos les extendieron una invitación para acudir a un banquete en el Palacio Presidencial Malacañang, donde estarían los más altos puestos políticos del país y algunos niños familiares de estos. El mensaje fue recibido por Brian Epstein y la banda, quienes decidieron no asistir dado que estaban exhaustos y ese sería su único día libre en mucho tiempo. El único que no se enteró fue nuestro querido Ringo, que parece que nunca lo tomaban en cuenta. Al despertarse a la mañana siguiente, Ringo y John llamaron al servicio de habitaciones y trataron de pedir su desayuno, que consistía en un huevito con tocino. Pasaron los minutos y vieron que su huevito no había llegado. Así que llamaron de nuevo, pero hubo un silencio al otro extremo de la línea telefónica, y su huevito nunca llegó. Los músicos encendieron el televisor y lo primero que vieron fue a Madame Marcos gritando que los malditos Beatles le habían faltado el respeto a ella, su familia y por ende deshonrando a todo el país al no asistir al banquete. Las cámaras enfocaban el rostro de decenas de niños llorando, dado que se les había prometido ver a los Beatles y estos nunca llegaron. There was this horrific TV show of Madame Marcus screaming, they've let me down. And all these shots of the cameraman took the camera onto like these empty plates and up into these little kids' faces all crying because the Beatles hadn't turned up. La cosa no se quedó ahí, ya que los periódicos tenían en su portada el titular: los Beatles desairaron al presidente,
Después de mucho alboroto, Brian Epstein, cada vez más preocupado, decidió emitir una disculpa formal en la televisión de Manila. Mientras la disculpa de Brian Epstein se transmitía, la imagen se apagó misteriosamente a razón de la manipulación del dictador en los medios televisivos. A esto se le unió falsas amenazas de bomba a la embajada británica y al hotel donde se hospedaban los músicos. En ese momento, la banda y su equipo decidieron que era momento de partir. Todos empezaron a notar la tensión y hostilidad del país. Pidieron que los llevaran al aeropuerto y bajaron a la entrada del hotel, donde vieron un solo coche y una escolta barata compuesta por un solo motociclista, en lugar de la enorme caravana que les habían dado en la bienvenida del día anterior. Cuando llegaron al aeropuerto de Manila, la banda y su equipo fueron obligados a llevar sus propias maletas. Entre empujones y patadas, los trabajadores del aeropuerto les decían que serían tratados como pasajeros normales. Put into the transit lounge, and then we got pushed around from one corner of the lounge to another, you know. You treat like ordinary passenger, passenger, he was saying. If it's an ordinary passenger, he doesn't get kicked, does he? And so they started knocking over our road managers and El things. pequeño grupo se apresuró a caminar hacia las puertas del aeropuerto, pero de pronto fueron recibidos por una multitud enorme y enardecida, que querían ver arder la nariz de Ringo y a todos los miembros de la banda. Mientras el grupo corría hacia las puertas, los Beatles y sus ayudantes estaban siendo pateados, jaloneados y escupidos por toda esa gente enojada. Curiosamente, los asistentes de los Beatles fueron los más atacados, principalmente su chofer, siendo pateado hasta sangrar y empujado por un tramo de las escaleras, y eso que el pobre era filipino. John y George corrieron en busca de refugio detrás de un pequeño grupo de monjas católicas. El pobre Ringo, al no encontrar un religioso que sirviera de escudo humano, fue atacado, pateado y también sufrió un esguince en el tobillo a causa del tumulto. Después de mucho correr y evadir puertas curiosamente cerradas y escaleras convenientemente fuera de servicio, todos finalmente lograron subir a bordo del avión. El grupo, a pesar de ya estar protegidos dentro del avión, aún sentían miedo, el cual se vio acentuado cuando se escuchó un anuncio por el intercomunicador solicitando que Brian Epstein y los asistentes personales de los Beatles, Mal y Neil, salieran del avión a hablar con las autoridades. Cuando Mal salió del avión, dijo: "Y aquí me van a torcer", así que se acercó a los Beatles y les pidió que le dijeran a Lily, su esposa, que la amaba. He went past me on down the aisle of the plane to get off, and he was breaking out in tears, and he turned to me and he said, "Tell Lil I love her." That's his wife. Because he thought that was it, you know. I mean, the plane was going to go and he was going to be stuck in Manila. Después de una espera de 1 hora, el equipo de la banda logró regresar al avión. El problema era que las autoridades les exigían el pago del impuesto de salida del aeropuerto de Manila, el cual, curiosamente, resultó ser la misma cantidad que se les había pagado a los Beatles en moneda. Epstein pagó el dinero de la extorsión y se les permitió por fin despegar. Según informes, la cantidad pagada rondaba entre los $18,000. Ringo siempre fue el más tranquilo y recuerda que el viaje a Manila fue la peor experiencia de su vida. George Harrison fue entrevistado más tarde en la televisión y dijo que le gustaría dejar una bomba en Filipinas. Los Beatles hicieron un voto de jamás volver a Manila. Al final del día, la banda regresó sana y salva, siendo esta experiencia uno de los motivos que orilló a la banda a retirarse de los conciertos ese mismo año. Y esto se une al historial de experiencias fallidas de grupos musicales junto con el concierto de Queen en México que te estaré dejando por aquí. Y bueno, esta fue la historia del día que casi linchan a los Beatles en Filipinas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar o lo que quieras hacer. Y nos vemos en la próxima. Chao.